con Meme Yamel, pues que las lágrimas no son de cocodrilo y que nuestro compromiso que reiteramos una y otra vez, confirmamos día con día para ser la voz, si nos permiten, de esos migrantes, de esos mexicanos en Estados Unidos, no es de los dientes para afuera. Hoy lo confirmamos nuevamente, Rafa, en la mañanera. Nadie, ningún otro medio, le pregunta al canciller ni al presidente sobre su postura, sobre su opinión, sobre los dreamers, sobre los soñadores. Hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy se discute y seguramente se discutirá en los pasillos del Congreso, como tú se lo planteas al canciller, Rafa, porque obviamente lo que sucede en la Suprema se discutirá en el Congreso. Se discute el futuro del DACA, la acción diferida aprobada por Barack Obama, un programa que beneficia con papeles a más de 700,000, si no es que más de 1,000,000 de, en su momento, niños que fueron llevados como indocumentados a Estados Unidos y que hoy ya jóvenes, ya adultos, pues no tienen papeles. Bueno, se benefician de este programa. El orangután naranja de la Casa Blanca, Donald Trump, quiere desaparecer este programa. Y bueno, tú se lo planteaste al presidente y al canciller. Así es, Vicente, es un tema muy importante y bien lo dices. Todo esto que ahorita estamos platicando, que hay que tomarlo bien en cuenta, todos los mexicanos que van a Estados Unidos van literalmente desnudos, Vicente, hay que decirlo así. Se tienen que ir de mojados o se tienen que ir de indocumentados, no tienen papeles, no tienen empleo. La incertidumbre de este gobierno que desgraciadamente no les está dando esas oportunidades para poder ser legales, pues es momento de dar ese paso hacia adelante y ayudar a nuestros compatriotas allá en Estados Unidos. Este gobierno, a diferencia de los otros, creo que sí le está poniendo ese granito de arena que tanto le hacía falta y que nunca se vio. Y no me van a dejar mentir, Toño, Vicente. La gente que se fue de México a Estados Unidos por las ineficiencias de los gobiernos, por las crisis económicas del PRI y del PAN, la violencia, etcétera, tampoco les dieron las armas, tampoco los defendieron en Estados Unidos. Creo que es momento de que este gobierno le ponga énfasis en eso y nosotros, que somos la voz de de toda esa gente que vive en Estados Unidos, debemos de hacerlo en este ejercicio que se llama Mañanera. Y creo que seguimos poniendo el tema de los migrantes en la agenda, sobre la mesa, porque no lo hacen otros medios de comunicación. ¿Y sabes por qué, Rafa? Porque no conocen el tema. Y por eso yo estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera. No lo conocen y no les interesa porque en los gobiernos pasados no les interesaba, Vicente. Por eso nunca lo van a poner en la agenda, porque realmente no les interesa, simplemente no les quieren dar. Yo he escuchado a muchos compañeros de la mañanera que les he preguntado, oye, ¿tú qué opinas de que los migrantes voten en el extranjero para México? No, ¿cómo? ¿Para qué? O sea, eso es algo lamentable, también tienen derecho. Si este año van a ser 35,600 millones de dólares en remesas y el próximo año van a ser más de 37,000 millones de dólares, hay que darle su lugar a ellos. Y no solamente eso, Rafa, no por negocio, sino porque los mexicanos deberían de tener sus mismos derechos aquí y en China, porque entonces tendríamos mexicanos de segunda clase, ¿o qué? Y esa es la lucha de todos los mexicanos desde Estados Unidos. Pero además hay que tomar en cuenta algo bien importante. Los estados, los gobiernos están obligados a garantizar las oportunidades en su país. Se necesita, o sea, se tiene que garantizar que los mexicanos o del país que sean, pero en el país de donde son, pues puedan vivir de forma digna. Claro. Y lamentablemente los gobiernos pasados no lo hacían. Tomemos en cuenta que era el privilegio vender los recursos naturales de este país a empresas extranjeras, que se tenían que hacer adecuaciones en las leyes para que esas empresas extranjeras pues dejaran una derrama económica en el país porque venían con todo y capital humano.
No usaban el capital humano en México, únicamente utilizaban los recursos naturales del país, o sea, nos explotaban. ¿Y qué se quedaba en el país? Nada. ¿Y a quién le importaba? A nadie, porque lo único que interesaba era hacer lana. Entonces, siempre nuestros gobiernos pasados, o al menos los neoliberalistas, se basaron en eso. Ese es un gobierno neoliberalista para los que todavía no lo terminan de entender. Vendían nuestros recursos naturales a una mano de obra muy, muy barata, que era conveniente para otros países, llámese Estados Unidos, Europa, lo que usted quiera, y esos países o esas empresas que llegaban al país, pues venían con todo y su capital humano, no utilizaban la mano de obra mexicana, y entonces nosotros pues no capacitábamos, no mejoraba nuestra, no había esta inversión a la investigación, a la ciencia, a la evolución tecnológica, claro. No existía, incluso en el tema educativo, no exigir mucho más a los estudiantes para que salieran con más capacidades y pudieran ocupar los cargos que estaban ocupando personas del extranjero que traía la misma empresa. Era toda una dinámica en donde pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no nos importa, al final aquí todo es business, ¿no? Y la lana. ¿Por qué no vemos y escuchamos la pregunta de Rafa Herrera que le contesta el canciller Marcelo Ebrard? Me hubiera gustado más carnita, me hubiera gustado más, pero eso no me quita, no me debe delimitar de decir que a pesar de que en el historial de Marcelo Ebrard haya cosas que criticarle o cuestionarle, como canciller, Marcelo Ebrard está haciendo un trabajo que debe de reconocerse. Ha estado sacando temas agrios, difíciles, como lo del TEMEC, como estas amenazas de aranceles de Donald Trump. Ahora se está sacando un 10 con el tema de Evo Morales. En fin, creo que Marcelo Ebrard está haciendo una excelente labor como canciller, y eso no me quita de criticarle cuando tenga que criticarle, pero en este momento hay que reconocerle que de lo mejor que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación es una Secretaría de Relaciones Exteriores que verdaderamente ha dado la cara y con mucha dignidad a las situaciones que ha enfrentado nuestro país. Ve y escuche. Muchas gracias, canciller. Presidente, canciller, secretarios, muy buenos días. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura. Presidente, canciller, me gustaría saber su opinión acerca de la lucha de los Dreamers o soñadores que junto a los grupos pro migrantes buscan y defienden el DACA, el programa que permite quedarse legalmente en Estados Unidos, pero que el gobierno de Donald Trump busca desaparecer. Hoy será tema en el Congreso de Estados Unidos y me gustaría saber su opinión sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos que el día de hoy este asunto se va a tratar en la Suprema Corte y desde luego que estamos muy atentos de lo que ahí se va a resolver. Desde luego respetamos el ámbito de la Suprema Corte de los Estados Unidos, es una jurisdicción interna, pero nosotros estamos muy atentos a lo que ahí va a ocurrir. Evidentemente es muy importante. Hoy, en función ya de lo que resuelva la Corte, te daríamos un punto de vista. Muchas gracias. Bueno, pues en función de lo que decida la Corte, dice Marcelo Ebrard, van a emitir su opinión. Nosotros estamos al pendiente precisamente de lo que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación allá en Estados Unidos sobre el tema de la acción diferida. Hay que recordar que la Suprema Corte está ladeada hacia la derecha. La mayoría de los ministros son conservadores y ojalá que no ocurra, ojalá que la boca se me haga chicharrón, pero todo parecería indicar que sería un revés para DACA. Ojalá que no, mi querido Toño. Sí, y vamos a ponerlo sobre este contexto. ¿Qué es el DACA? Bueno, el DACA es una forma en la que esos jóvenes o niños que llegaron cuando eran muy pequeños a los Estados Unidos, sin saberlo, porque no lo sabían, sus papás lo llevaron y pues ellos simplemente hacían lo que sus papás les decían, llegaron a los Estados Unidos y cuando crecieron se dieron cuenta de que no tenían los documentos necesarios, es decir, por ejemplo, intentaban aplicar para una licencia, por un permiso para conducir, decían, no, es que tú no eres ciudadano, intentaban buscar un trabajo, lo mismo les decían, y esto es una situación terrible porque son niños
pequeños que ahora ya adultos o jóvenes no pueden pues saber otra cosa más que sea los Estados Unidos. Ellos crecieron en los Estados Unidos, ellos evidentemente son estadounidenses, no hablan ni español o la lengua del país del que vengan, evidentemente se convirtió en una situación fuerte para los Estados Unidos y que lo voy a toman en consideración. Sin embargo, en el término pasado, no son sexenios, en el término pasado, en el gobierno pasado de Barack Obama, ante la negativa constante de los republicanos de hacer una reforma migratoria para darles fiabilidad jurídica a estos los dreamers, a los soñadores, el presidente Barack Obama crea esta acción diferida con la que todos estos jóvenes de determinado año van a poder tener cada 2 años una renovación de un permiso de trabajo y que se suspenda una orden de deportación si la pudieran tener en todo caso, siempre y cuando no tengan antecedentes penales, estén estudiando o estén en las Fuerzas Armadas. Eso funcionó por algún tiempo, pero evidentemente se convirtió en política. Ahora, llega el presidente Donald Trump y acaba con este sistema. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos también se aplica la retroactividad de la ley. La ley no es retroactiva en perjuicio de nadie, así que los que ya son beneficiarios de esto no les pasaría nada. Sin embargo, sí busca acabar con este programa de por fin, ¿ya? Para que no exista, de ninguna forma. Y esto pues ha generado una serie de bloqueos en varias cortes de circuito. Llega a la Suprema Corte de Justicia y será la Suprema Corte de Justicia la que determine el futuro de estos jóvenes. Yo se lo digo, en estricto sentido no tendrían por qué temer los Dreamers, porque la ley no es retroactiva en prejuicio de nadie. Pero vamos a ver qué pasa. Hay muchas injusticias ocurriendo aquí desde este lado de los Estados Unidos. Hay mucha angustia. Y nosotros, se lo voy a repetir hasta el cansancio, se lo decimos Vicente Serrano y yo, queremos que no tengan miedo. Nosotros les seguiremos informando con todo esto. Claro que sí, mi querido Toño, estemos al pendiente